No, lo que pasa es que, viste que esto de la cuarentena y las peluquerías anda mal, viste la cosa. Sí, no, no, yo me bañé hace un rato, pero me quedé dormido después. Me puse despertador y todo, hasta las 5 menos 20 por ahí. Que- No, yo tuve recién una call con la consultora también, estuve una hora ahí hablando con gente. La terminé de laburar tipo 3 y me enganché después en esa reunión y después media hora que tuve entre esto me jugué una partita de ajedrez. Que Ah, qué lindo. soy, sí, sí, sí. Sí, soy ¿Sos jugar al ajedrecista, me ajedrez? encanta. Sí, sí, sí. Sí, Ah, ahora dale. te voy a mostrar un poco. Mi idea era empezar por acá, que en realidad yo tengo dos lugares de laburo, entonces tengo algunos libros, algunas cosas acá, y después vamos a ir para mi biblioteca, no sé, Como quieras. tengo que caminar un poquito nada más, pero te voy de paso, te muestro un poco el jardín de la casa. Perfecto. Eh, Esa es la parte de atrás de tu casa, digamos, la que me dijiste el otro día que tenía. esto es el octógono. Yo vivo en una casa, bueno, en una quinta, y esto es un lugar octogonal donde está todo integrado. Ajá. Y en este lugar, ahí yo tengo mi home office, digamos, de la cuarentena, ¿no? Pero Sí. acá no tengo más que, sí, si te muestro, no sé, tengo algunos libros que son los que uso para las clases, pero la biblioteca la tengo allá atrás, no sé si se llega a ver la ventana, me voy a acercar. Atrás hay otro, como una especie de estudio, que está Sí. ahí, eso borró. Bueno, ahí está la biblioteca, entonces mi idea era mostrarte un poquito toda, para que vean Dale. también el lugar de Loma Verde, lo que es Dale, los sí, árboles que conozco, tengo. conozco. Hemos sido casi Eh, vecinos. claro, total. Y después no me preparé ningún libro en particular. Lo que sí, como estuve arreglando un poco y acomodando, porque estaba bastante lioso ahí, nada, puedo pasear un poco, hablar de algunas cosas y lo que vaya surgiendo. Perfecto. Es la Creo que hay idea, un sí, montón sí. de cosas para decir y para contar sobre los libros, así que. Dale. ¿Vos Este, lees de muy chico? ¿Cómo empezaste a leer? ¿De pibe? ¿De cuándo? Mirá, sí, tengo una anécdota que es real, que es que yo me peleaba, yo tengo un hermano apenas, somos tres hermanos y uno un año y medio mayor que yo y nos peleábamos todo el día. Y entonces mi viejo nos ponía de penitencia, mi viejo era de esas penitencias tipo te quedaste 2 horas parado en un pasillo y 2 horas parado en el pasillo, y a mí nos ponía en un pasillo en L, ponía a uno en una parte y al otro en la otra, ¿no? De la L. Entonces a mí me tocaba frente a la biblioteca. Y entonces ahí, de chiquito, ¿no? Es muy curioso porque yo, bueno, me llamo Facundo y el primer libro que agarré fue el Facundo de Sarmiento, pero por la sencilla razón que se llamaba igual que yo, o sea, no había ningún otro misterio en eso. Y nada, lo empezaba a leer sin entender mucho de qué se trataba. Me acuerdo, sombra terrible del Facundo, voy a evocarte para que el ensangrentado polvo que cubre en tu ceniza, me acuerdo de memoria algunas partes, eso, el Martín Fierro, que son las primeras cosas que yo empecé a leer por mi cuenta en esos castigos que no era, o sea, no había un control sobre mí, sino que simplemente uno estaba ahí frente a los libros, agarraba uno y leía, y las 2 horas de castigo se me pasaban más o menos entretenidas. A mi Muy hermano, bueno el pobre, le eso. tocaba frente a un cuadro, que se lo conoce de memoria el cuadro. Que no tenía, miraba el cuadro nada más, pero a mí me tocaba la biblioteca, en eso tenía suerte. Y Muy después sí, bueno. mi viejo era de regalarnos libros, entonces mi viejo y la escuela, ahí yo vi la vieja escuela pública, la FINUR, que nos hacían leer libros y nos contaba, después lo teníamos que contar el libro que leíamos, así que también tuve esa costumbre también un poquito en la escuela, y ahí me acuerdo leí, no sé, Papaíto Piernas Largas, mi viejo nos sentaba a veces también a leernos él, nos leía estas, como eran muchachitos o este tipo de novelas así de antiguas sobre los colegios, esa no me acuerdo, Corazón se llamaba la que nos hacían leer. Sí. Y después, nada, un poco la práctica de la pasión por encontrar historias, lo que leen todos los chicos, elige tu propia aventura, bueno, todas esas cosas fui armando un camino así de lecturas. Y la verdad que cuando ya tenía 15 y 6 años ya había leído bastantes cosas y bueno, nada, y soy de unas lecturas muy variadas también, porque como siempre, como soy sociólogo también, no soy mucho de nada, o sea, no soy ni muy periodista, pero soy un poco de todo eso. Entonces, si uno puede armarse a partir de esas lecturas, y bueno, después, como te digo, así empecé con Facundo, y después yo terminé dando clases en la universidad, hablando de Sarmiento, y conozco muy bien la obra, ya más como en la formación más profesional, digamos, y la verdad que después he leído mucho, y bueno, ha sido uno de mis primeros autores. Yo soy muy de leer autores, yo agarro un autor y voy a fondo.
Ajá. Y bueno, y muchos años de lectura también, eso me ha llevado a muchos autores, pero me gusta meterme con la obra, ¿no? Si leo Gombrowicz, leo todo lo que puedo encontrar de Gombrowicz. Leo, no sé, Fernando Vallejo, por decirte algo de literatura que me encanta, y me leo 5 o 6 novelas, o sea, trato de, cuando agarro un autor que me gusta, de irle un poco a fondo. Y con Sarmiento, bueno, como te digo, empecé con El Facundo, que es un libro maravilloso, un libro de, si se quiere, nosotros decimos el primer libro de la literatura argentina, no lo digo yo, lo dice Piña en realidad, ¿no? Felipe Piña, Piglia lo dice. Y, ¿no? Dice la primera página de Facundo y la última del Matador Echeverría son el doble origen de la literatura argentina. La violencia física sobre los cuerpos y la violencia verbal sobre los bárbaros federales, ¿no? Así que nada, esa lectura, después las acompañé con Argirópolis, Conflicto y Armonía de Raza, Mi Defensa, Recuerdo de Provincia, bueno, fui metiéndome más a fondo y soy un muy cultor del género de la biografía. Me gusta mucho el género, como decían los griegos, en el famoso diálogo de Platón, el Menexeno, es el género fraudulento por excelencia, ¿no? Ese género casi diría el origen del periodismo. Y si uno ve realmente el Facundo, en su historia, en su genealogía, el Facundo empieza siendo un diario, un libro entregado en folletines, ¿no? Cuando Sarmiento estaba exiliado en Chile, laburando para el diario El Mercurio o El Progreso, no me acuerdo, en los dos laburó, no me acuerdo exactamente en cuál estaba cuando empezó a salir el Facundo, pero eran folletines, y Sarmiento era un convencido de esto de que la biografía acercaba a las personas a la historia. Así que yo soy muy cultor de esa teoría Digamos, de las biografías, pero también, siguiendo un poco esa línea, también sé que es un género muy fraudulento, hermosamente fraudulento, por decirlo de otra manera, y ahí recuerdo otro libro que también tengo por ahí dando vueltas de Saer, que se llama El concepto de ficción, que en realidad era un artículo que había salido en una revista Punto de Vista del año 90 y pico, 94, 95, esa revista de Beatriz Arlo, ¿no? Y Carlos Altamirano, una revista hermosa, y ahí encontré ese artículo de Saer que hablaba justamente de la biografía y decía algo así como el concepto de ficción, pone como ejemplo del concepto de ficción a los biógrafos de Joyce. Entonces nos habla de los dos grandes biógrafos de Joyce. Y después nos dice inmediatamente nada sabemos de Joyce. Y ahí me parece ese juego interesante, ¿no? Leemos una biografía y al mismo tiempo nada sabemos realmente del personaje, puesto que ese género es un género fraudulento. Los griegos lo usaban, por eso el Menexeno de Platón. En el Menexeno, lo digo cortito así para no aburrirlos, pero en el Menexeno de Platón, Sócrates se encuentra con Menexeno y dice, ¿a dónde vas? ¿De dónde venís? Como empiezan todos los diálogos antiguos. Le dice, no, vengo de escuchar una oración fúnebre, y entonces el otro le dice, bueno, pero entonces te habrán endulzado los oídos, ¿no? Porque la oración fúnebre, que nosotros conocemos hoy como la necrológica, tenía una doble funcionalidad política. Por un lado, y una estructura, ¿no? Que con los griegos eran muy estructurados en ese sentido, y una estructura que era elogio de los muertos y exhorto a los vivos. Esa era la estructura, ¿no? Primero se elogiaba al muerto, pero después la utilidad política de ese mensaje era, bueno, y ahora con esto, los vivos tienen que hacer esto, y se los arengaba para las batallas, etcétera. Sarmiento entiende perfectamente esa lógica, y entonces el Facundo es eso, es un elogio al muerto, entre comillas, ¿no? Porque es un elogio crítico en este caso, pero hay muchas cosas que después lo relacionan a Sarmiento con Facundo, en otros, ¿no? Nuestras sangres eran afines, dice en algún momento Sarmiento, hablando de la filiación paterna, ¿no? Que había un Quiroga en la familia de Sarmiento, pero dice eso Sarmiento frente a la tumba de Quiroga en Recoleta. Nuestras sangres eran afines, pero lo que sí entiende Sarmiento es que la biografía se puede utilizar como un género político, ¿no? Y no sé si te acordás que hace varios años la presidenta Cristina Fernández había hablado sobre un libro que hablaba de Sarmiento periodista. Y ese libro de Sarmiento periodista, justamente lo que ponía sobre relieve era esta cosa de, bueno, el periodismo y la ficción, ¿no? Y nada, así que son libros, no sé, digo, ahora me preguntaste mi primer libro y me acordé de mi primera lectura y todo lo que se me desprendió después de eso. Pero bueno, he leído bastante en ese sentido Sarmiento. Después lo abandoné porque esas son lecturas más juveniles, más románticas también. Después uno empieza a conocer más la vida del personaje, pero era sin duda un personaje muy singular, ¿no? Y yo siempre le digo, hace un tiempo me acuerdo que
yo doy docente en una escuela también, y me invitaron a hablar en el acto de Sarmiento, ¿no? Y siempre los docentes esperan que uno hable de Sarmiento como el gran maestro, ¿no? Y qué sé yo. Y a mí se me ocurrió hacer un perfil distinto, que fue hablar de Sarmiento almacenero en San Juan, ¿no? Ese era el perfil que yo le daba. Por esto de buscar la biografía. Bueno, ¿quién era el hombre? ¿Quién era el tipo? Entonces, marcar que un tipo como él había surgido como dependiente de un almacén en San Juan en 1820, estamos hablando, en 1830. Sarmiento decía que había, mirá hasta qué punto la ficción, ¿no? Que él había sido engendrado el 25 de mayo de 1810 por sus padres, en el fulgor del festejo de la Revolución de Mayo. O sea, y si contás los meses da septiembre, ¿no? 11 de septiembre, el nacimiento. O sea, bueno, era como una cosa así, ¿no? Se ponía así como inventando su propia historia. Y después, que Muy no lo buena tengo la acá, clase. pero sí lo tengo en la biblioteca, son muy lindos las primeras biografías que escribe Sarmiento. Porque la de Facundo es ya avanzado, él ya ahí empieza a jugar con el género, ¿no? Pero primero había escrito un par de necrológicas en el Mercurio, donde, por ejemplo, no sé, al general O'Higgins, a un general Juan Manuel Cantarillas, que era una especie de militar chileno, con poco lustro, con poco lustre, digamos, que era una especie de formador de soldados. Entonces ahí Sarmiento dice, bueno, si bien su espada no era briosa, si bien no era la flor de los ejércitos, era el tallo, ¿no? Dicen, como para tratar de reivindicar esa posición de los que no son los grandes héroes, pero son héroes al fin, ¿no? El formador de soldados. Y ahí te das cuenta cómo juega con el género, ¿no? Cómo empieza a hacer lo que se llaman necrológicas laudatorias, ¿no? Hablando bien de los O'Higgins, el gran campeón de la independencia, ¿no? Con toda esa grandilocuencia. Y Sarmiento decía algo ahí muy interesante, que yo, mira, una vez me acuerdo hablándolo con Liliana Herrero, la folclorista, que es la mujer de Horacio González, ella estaba haciendo un disco llamado Recuerdos de Provincia y yo le conté esta historia. Sarmiento decía que la biografía era la materia prima de la historia. Y lo vemos hoy, ¿no? Porque yo estoy disfrutando mucho, por ejemplo, fíjate, el documental del último dance, el último De baile, Michael perdón. Sí, y que estamos viendo todos, que está muy lindo. Bueno, tiene algo de eso, ¿no? De, bueno, cómo se cuenta una historia, cómo se cuenta una vida. Así que, bueno, un poco de eso hoy también pensé, en realidad, para unir todo esto, pensé que mostrar mi biblioteca era un poco hacer mi autobiografía, que es un poco las lecturas que somos, que las lecturas que hacemos. Pero bueno, nada, eso para pensar en ese género, creo que estaría bueno si hablásemos de ese género, digamos, que está bueno y vale la pena siempre recordarlo. Y bueno, Isaer, vuelvo a la idea del concepto de ficción, nos dice algo más interesante, que es que la ficción no necesariamente es lo contrario a la verdad. Cosa que el periodismo parece como rasgarse las vestiduras frente a eso, ¿no? Pero nosotros sabemos, quienes trabajamos con la escritura, que muchas veces jugamos con eso, ¿no? Jugamos con escribir, jugamos con lo que decimos, jugamos con los dobles sentidos. Y esta idea de que la ficción también da una multiplicidad de tratamientos sobre la realidad, ¿no? Mirá, es también un concepto que me parece interesante. Cuando ficcionamos, bueno, por ahí abordamos la realidad de distintos lugares y no nos quedamos solo con la cosa más descriptiva o más directa de la escritura, ¿no? Creo que en esos juegos, y quienes laburamos en esto y hacemos de la escritura un oficio, también me parece que jugamos bastante con eso. Los periodistas sobre todo, ¿no? Lo de todos, del periodismo en general hablo. Pero, bueno, si querés me voy a la biblioteca. Esto fue como la introducción. Como Podemos vos ir quieras. acercándonos Muchas gracias por a la la clase. Muchas gracias por la no, clase. no. Muchas gracias. Eh, Ahora les voy mostrando un poco cómo es acá la casa. Bueno, tengo una casa grande con un buen patio y ahora me estoy yendo hacia donde está la biblioteca. Hay muchos árboles acá. Bueno, ahora obviamente miren lo que es Loma Verde. Les voy a hacer un paneo así de lo lindo que es vivir en la naturaleza. Eh, Ahora me estoy llegando hacia atrás, que este lugar fue mi primer casa, la casa que tengo ahora está acá, no sé si se llega a ver el octógono, Sí. pero esta fue la primera casa donde cuando compramos el terreno y bueno, vivimos acá varios años y ahora quedó como estudio y de mi señora que hace gráfica animada para televisión y biblioteca mío y después hay una especie de quincho también, así que hacia ahí vamos. No te falta el Acá sí asado. está el corazón, acá sí está el corazón de lo que a veces uno muestra de uno, ¿no? Pero bueno, acá estamos sentando al estudio, ahí está mi compañera Inés.
voy a mostrarles un poquito un paneo. Hay de todo acá, como verán, pero ahí Justo se les he puesto un cortó. paneo Hola, Jess. general. Ah, ¿se cortó Primero, ahí? Ale. Bueno, Sí, ahí. si se vuelve a cortar y acá si me muevo puede pasar. Si no, les muestro así y después vuelvo para allá donde tengo mejor señal. Pero aquí están un poquito lo que es uno, ¿no? Bueno, les cuento así más o menos rápido en qué ando y qué hay por acá. Acá hay filosofía. Pero después vamos a llegar al deporte, que también es parte de mi vida, pero soy una mezcla de todas estas texturas. Acá está la filosofía, algunas antiguas, modernas, el ajedrez, que también siempre está presente, los libros de ajedrez. Bueno, mi viejo era ajedrecista, yo soy ajedrecista, lo disfruto mucho. Acá tengo libros de sociología, sociología moderna, eh, clásicos de la sociología, muchos apuntes también de la universidad. Acá tengo mi parte también de filosofía, pero más que ver con los temas de mis clases, que yo doy en la Universidad de Buenos Aires teoría estética y teoría política. Entonces trabajo muchos con Lukács, con Nietzsche, con distintos autores, filosofía antigua, de los presocráticos. Y acá tengo así, esto es historia argentina, acá están los Sarmientos que te digo, fíjate, Tulio Perindón y Sidicaro, todas clásicos de Sarmiento, las obras completas, bueno, algunos tomos de las obras completas, porque obviamente son como 50 tomos y imposible, tenés que ir al Museo Sarmiento si querés agarrar todo. Pero bueno, acá hay muchos libros, acá está el Facundo, acá está Recuerdo de Provincia, Mi Defensa. Los distintos también, fíjense que hay distintos Sarmientos, el Sarmiento de Roma, de Lugones, el Sarmiento de Ezequiel Martínez Estrada. Era un género, esto que les digo, que Sarmiento llamaba a los jóvenes a escribir biografías. Hay un llamado así, o sea, porque la biografía es esto, la materia primera de la historia. Entonces, si los jóvenes románticos de esa época se metían con las biografías, lo que lograban era conocer la historia, ¿no? La biografía es como un puente para acercar al pueblo, digamos, al pueblo no ilustrado, ¿no? Estamos hablando del almacenero, eh, hay una anécdota muy linda de Sarmiento, que es que él, como almacenero, le llega una revista, que era una revista enciclopédica, donde él encuentra la biografía de Franklin. Y él mismo escribe, lo cuenta él en Recuerdo de Provincia, no me acuerdo en cuál de ahora exactamente dónde lo cuenta, pero él dice, yo quería ser como Franklin, quería ser un hombre después de leer la biografía, ¿no? Quería ser un hombre de las letras americanas, eh, y bueno, finalmente fíjense hasta qué punto imitó a ese personaje que terminó siendo presidente de la Argentina, ¿no? O sea, siendo almacenero, insisto, viendo ese origen. Entonces ahí la pasión por la historia, la pasión por la biografía, creo que está bueno, está buena. Y creo que los periodistas tenemos algo de eso, no solemos escribir. Es uno de nuestros géneros, el género, el perfil, ¿no? O el género biográfico. Pero si supiéramos la profundidad que tiene toda esta cuestión y la relación que tiene con la ficción, y no, digamos, no tuviéramos miedo de hablar de esta forma, con esta, acerca de nuestro oficio, de las cosas más, por ahí de las cuestiones más delicadas que tiene, como esto cuando ficcionamos o a veces nos dejamos llevar por la pluma en la escritura o por el juego, este, creo que sería otro periodismo si aceptásemos esto de decir, bueno, todos convenemos, no sé, hacemos esta convención de que podemos un poquito trampear o un poquito jugar con las cosas. Obviamente que nos gusta que las historias sean verdaderas, pero es una mezcla. La literatura, yo creo, la filosofía tiene un poco de todo, ¿no? Qué sé yo, el Zaratustra es un poema. Entonces, ¿cómo lo leemos? ¿Como un texto literal o lo leemos como un poema? Ah, pará, y ahora te muestro otra cosa que no tiene nada que ver. Ahí está yo soy mago también, y ahí está toda mi magia, ¿ven? Todas mis cosas de magia ahí arriba. Ah, no Bueno, es el sabía lugar que esa. tengo. O sea, sí, 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 de las cosas que pueden encontrar en una biblioteca. Y después acá hay discos, bueno, este es mi González 451, este es mi maestro Horacio González, no sé si lo ven ahí, Ahí sí, ahí lo veo. a persona a la que amo profundamente, porque creo que mucho le debo de mi carrera y de mi carrera en la facultad, en la universidad, por supuesto, y también mis ganas de pensar libremente y de darme a los alumnos también, creo que es algo que lo tomé de Horacio, porque Horacio es una persona tan... Horacio, Eduardo Rinesi, bueno, hay muchos, pero creo que en la figura de él los nombro a todos, que ha sido muy generoso con toda la gente que lo ha rodeado siempre. Así que bueno, eso, Horacio siempre acá en mi casa tiene un lugar muy querido.
Acá tengo algo gracioso que si quiero mostrar, que esta es una joyita hermosa. No sé si se llega a ver ahí, pero te lo voy a mostrar así. No sé si vos me decís porque yo no lo veo. Pero es un dibujo de Rep de un Boca Sí, River, es un original. Y lo que tiene dos cosas, tiene muchas cosas graciosas, pero tiene dos que a mí me matan. Una es Palermo, que está ahí, con un pajarito en la cabeza, como si fuera, a ver si lo llegan a ver ahí, como si fuera un caballo, ¿no? Al que se le posan pájaros encima. Y otra es esta que está acá, que es el mellizo con Astrada, diciéndole, sacándolo el mellizo de la cancha Astrada, diciéndole feliz día de la concha de tu madre. Me encanta. Son chistes de rep, pero a mí siempre cuando lo vi me encantó. Habíamos ido con Miguel a ese partido y yo después le dije, che, no me regalame el dibujo este, y así que me quedé con el original, lo amo. qué Nada, grande, son cosas que uno tiene qué ahí divino. en su biblioteca. Eh, bueno, no sé, ya, y acá, bueno, ahí te dije un poco la filosofía, la historia, la literatura, las revistas literarias, también tengo muchas, Ojo Mocho, que yo durante muchos años fui parte del Sí. grupo editor del Ojo Mocho, que es esta revista también que hacíamos con Horacio González. Ya es un clásico el ojo mocho, ¿no? Sí, de épocas de, de estudiante. Acá tengo también otro autor que me gusta mucho, que es, bueno, este es Sebrelli hablando de Martínez Estrada, pero me gusta Martínez Estrada. Este libro es muy bueno, igual el de Sebrelli. Eh, pero es en particular, que es Martínez Estrada, Una rebelión inútil, que lo tengo junto a este otro libro que se llama El asalto a la razón de George Lucas, que es un librazo y los tengo juntos porque en realidad, ves, pero qué raro juntar Lukács con Sebrelli. En realidad, lo que Lukács, lo que Sebrelli hace en este libro es lo mismo que hace Lukács mucho tiempo antes. Obviamente Sebrelli fue el lector de Lukács, lo hace contra Nietzsche, ¿no? O sea, el Sebrelli contra Martínez Estrada es lo mismo que el Lukács contra Nietzsche, ¿no? La misma polémica. Entonces yo lo tengo ahí juntos porque los suelo dar juntos en una clase, entonces los agarro. Bueno, muchas veces los libros los tengo acomodados por cómo los agarro para las clases también, ¿no? Lo que tengo acá siempre tengo lo que tengo más a mano, Schopenhauer, Nietzsche, Foucault, son cosas que utilizo mucho más en las clases, ¿no? El nacimiento de la tragedia, que es el libro sobre el que yo baso mis clases en la universidad, es una de las partes, ¿no? Pero casi que lo que nuclea todas las demás lecturas, ahí también había mano. Y después tengo también, bueno, esto que les contaba por acá, que es la literatura deportiva, son estos capítulos, estos dos estantes de acá abajo, que ahí tengo muchas cosas. Obviamente tengo los clásicos, ¿no? A los que llegué siempre por recomendaciones de amigos como el Nene Pano, Ariel Sher, el profe Guiñazú, Pablito Viñone, el Mulato Lagare, que fueron mis grandes maestros y a quien siempre voy a estar agradecidos con ellos. Porque yo entré al diario con un pibe con 24 años, ahora tengo 48, ya llevo casi 20, voy a cumplir 25 años ahí adentro, y los tuve a ellos ahí, Juan Sasturain, o sea, grandes maestros a los que uno les debe mucho en este sentido, ¿no? De formación, ¿no? Nene Pano me ha prestado libros, me ha recomendado, no sé, bueno, puedo hablar de muchas cosas. Si yo me preguntás por cuáles de estos libros tengo un cariño especial de estos libros de deportes, te diría, mira, y lo voy a encontrar muy a mano, te diría, este es uno de los que más quiero en el sentido del personaje, no sé si lo ves, Muerte en la cancha, de Amílcar Romero. Yo cuando lo conocí a Amílcar, eh, me interesó, primero llegué a esto a través de una revista Todo es Historia, o sea, no conocía nada del tema, de los Barra Bravas, ignorante absoluto, todavía no trabajaba en deporte, estoy viendo mucho antes, ¿no? Pero en una revista Todo es Historia, que llamaba, justamente tenía el título Muerte en la cancha, y donde se hacía un anticipo de este libro, bueno, a partir de ahí compré el libro, después lo entrevisté a Amílcar, después me hice amigo de Amílcar y compartí muchas cosas, lo he ido a ver a la casa, hemos mirado películas juntos, o sea, un personaje interesante, de estos bien que nos da el periodismo, ¿no? Estos personajes que no se hallan así nomás, me muevo mucho, no pasa, tengo esto en la mano, Está que todo. no se hallan así nomás en cualquier lado, pero son personajes entrañables del periodismo. Bueno, Amílcar Romero, acá tengo uno que me gusta mucho, que es este de Fútbol Somos, de Braceli. Rodolfo Bracelli, con quien tengo una deuda enorme, porque la verdad que yo una época hice una serie de entrevistas a intelectuales hablando de fútbol, donde saqué personajes interesantes, el mismo Horacio hablando sobre
Horacio, que fue periodista deportivo alguna vez, no, en realidad escribió crónicas que yo le pedí allá, para el suplemento de deportes, sobre poética de la mortificación entre bosteros y gallinas, ¿no? Esto de nombrar al otro de manera despectiva. Y ese es un hermoso texto de Horacio sobre fútbol. Y después tenía otro también sobre los templos y la ciudad, los estadios como templos, como los latidos de la ciudad a través de los estadios, ¿no? Algo así, bueno, Horacio es una mente brillante siempre. Después tengo, bueno, obviamente Panzeri, que creo que, bueno, varias cosas. El primero de todos es, ya lo sabemos, ¿no? Dinámica de lo impensado, pero la verdad que después tiene otros textos que están muy interesantes, como el de gangsterismo, ¿no? Y todos esos artículos bien filosos. Pero tengo un libro que me gusta mucho, hay algunos más sociológicos, como los de Eduardo Archetti, no sé si seguramente lo conocen, Sí. masculinidades, bueno, más del lado de la cultura del fútbol. Pero a mí hay uno que me gusta mucho, que lo voy a encontrar por acá, que me gustó mucho Igual, leerlo en su momento. Bien. el que acabas de mencionar, de Brasil y de Fútbol Somos, es uno de los libros más lindos que existen sobre el fútbol argentino. Sí, y por eso te decía que tengo una deuda con él, porque cuando yo hice esa serie de entrevistas e intelectuales, siempre tuve anotado a Rodolfo y nunca lo terminé de hacer. Nunca, posiblemente en algún momento vuelva a retomar esas entrevistas y sea mi primer personaje, porque siento que me quedó a mí pendiente esa entrevista para hacer, ¿no? Porque me acuerdo que hice a Pompeyo Audiver, Ricardo Bartís, todos hablando, toda gente muy futbolera además, ¿eh? O sea, eso es lo que estaba bueno, intelectuales o gente del teatro, pero muy futboleros. Américo Cristófalo, que es un poeta que fue director de la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires. No sé, distintos personajes, Caparrós, bueno, varios personajes del mundo de la cultura. Y hablando de fútbol, de la filosofía Tomás Abraham, bueno, los clásicos también. Y para que te querían decir que hay un libro que a mí me gusta mucho, que anda por ahí, que es el de Cebollita, ¿no? Bueno, acá está, mira. Este es un libro hermoso también. No sé si lo has tenido. Bueno, es el libro que cuenta la infancia de Maradona. Y Maradona en el rastrojero, yendo a los entrenamientos. Ah, es un libro que me encanta. Bueno, esto también, ¿no? Porque justamente lo que hablábamos al principio tiene que ver con este género que a mí me moviliza, que es el género biográfico, ¿no? Poder contar una vida, una historia, poder contar o a través de una propia biografía poder ver un marco más general de la cosa. A ver, no sé qué más. Bueno, mucho. Acá hay, bueno, los cuentos de fútbol también, ¿no? Después, bueno, bueno, Gustavo Veiga, que es otro que también tiene libros que, bueno, con un perfil mucho más profundo en su periodismo, ¿no? También es otra persona del que hemos aprendido. Juan Sasturá en sus libros de cuentos, que son divinos, de fútbol. Eh, bueno, hay un poco, la verdad que yo me pongo, La Patria Deportista, ese también es otro gran libro. Ariel, sí. Sí, de Ariel Sher. Tengo un libro acá de un amigo querido, que te lo voy a mostrar, de un muy querido amigo, que es este. Después esos son lindos, hablemos de fútbol, los de perfumo, todos esos libros que contaban como los que fueron los pioneros en intentar explicar el fútbol desde otro lugar. Este es un hermoso libro también de El Pizarrón de Gallardo, de Cristian Leudigian, que es un Sí. amigazo, que es un compañero de muchísimos años del periodismo y uno de mis mejores amigos que digamos que me ha dado el periodismo, que es del diario La Nación, que con esto quiero decir, con esto muestra también cómo somos los periodistas, ¿no? Que podemos estar en diarios en las antípodas del periodismo, pero sin embargo podemos compartir entre nosotros la pasión por el trabajo, la pasión por lo que hacemos. Eh, qué sé yo, ahí hasta tengo algún libro de Dante Sabatarelli, tengo por ahí de todo, o sea, ahí me acuerdo, ahora me estoy acordando así como al tuntún, algunas cosas. Uno de los primeros que leí, mira, de literatura deportiva fue este de Luciano Guernique, de Curiosidades Futboleras. Esta es una de las primeras cositas así, ya de más grande. Y después sí, obviamente uno se va poniendo cada vez más en tema y tengo cosas, muchos libros de tenis que me gustan mucho. Bueno, de fútbol hay muchas, Quique Escande, eh, bueno, qué sé yo, Pablo Yonto, ahí puedo encontrar de Qué todo, grande, Pablo. tengo todos los amigos están acá, ¿eh? Mucho. Eh, no sé si, si seguimos en vivo, bien. Sí, Yo sí, soy sí. medio lento para estas cosas, entonces.
Seguimos, seguimos. ¿Qué más te puedo mostrar? Seguimos. ¿Y con qué se puede mezclar acá? ¿Qué encuentro? Ah, el libro de Aye, muy lindo también, de Ayelen, que sé que la entrevistaste, qué Sí, sí, jugadora, Aye es una maestra absoluta con lo que hace, me encanta. sí, sí, La hermoso, sensibilidad sí. que tiene para escribir. Eh, Después hay libros por ahí que tienen que ver. Tengo uno que me regaló un amigo, que es La visión del fútbol de Macaya, que lo he leído, siempre De con nuevo, prejuicio. Siempre con prejuicio lo leí pero bueno, la verdad que es un buen libro y está bueno tenerlo también y haberlo leído. Creo que después de leerlo se me fue un poco más el prejuicio. Eh, y después, qué sé yo, no sé, la verdad Facundo, que la literatura definitiva Facundo, es linda, pero también creo que tiene algo así como la tragedia de la cultura, ¿no? Que se producen más cosas que las que somos capaces de consumir también. Entonces, como decía Simmel, esa es la tragedia de la cultura, ¿no? Se produce tanto y tanto que nosotros ya no tenemos ni la capacidad ni el cerebro para poder asimilarlo. Facundo, hay Eh, pregunta sí, Alejandra, pregunta Alejandra Noruega, que es una compañera, una amiga de México, escribe, tienen súper explotado el tema de la literatura deportiva. ¿Hay un año específico que se considere como el inicio de este tipo de lectura? ¿Le querés responder? sí, mirá, lo que pasa es que yo no puedo hablar tanto de lo que me antecedió a mí, ¿no? Pero yo creo que si tenemos que pensar en un libro que disparó para mí la literatura deportiva al desarrollo que hoy tiene, o sea, creo que es este, Cuentos de Fútbol. O sea, podríamos decir, ¿no? O me gustaría situarlo por ahí por acá. Fue uno de los primeros libros que yo tuve así de literatura deportiva, ¿no? Y, pero obviamente que si digo esto estaría desconociendo lo anterior, ¿no? Y Panzeri, como dijimos antes, qué sé yo. Yo creo que si hay un origen de la literatura deportiva es la revista El Gráfico, como bien sabrá sale. Entonces, en mi casa igual yo, ¿sabes qué? Voy a decir algo? Mi viejo era fanático de Platense, no éramos la revista El Gráfico aparecía cada tanto en mi casa, pero no era una costumbre. Sí era una costumbre la revista Humor, así que yo me crié, o mis primeras revistas fueron la Humor. O sea, nosotros nos matábamos de la risa leyendo el humor, mirando los chistes, Buggy el aceitoso, me los acuerdo de los personajes de esa época, ¿no? Los Ah, suplementos de buenísimo. humor negro. Los suplementos de humor negro nos daban risa de verdad, en una risa familiar, o sea, así que como ese origen es muy, qué sé yo, no hay, esto es como los procesos, no tienen un origen, ¿no? Sino que son tiempos, algún iluminado a principio de siglo, uno ve las crónicas, incluso de principio de siglo, las crónicas deportivas, en el diario La Nación, o en el diario Crítica, ¿no? Que también Botán había empezado con este tema de lo deportivo, ¿no? De poner, incluir deportes en las páginas. Uno ve todo eso y la literatura era literatura, o sea, los que escribían sobre un partido estaban haciendo literatura. Por la carga retórica, por un montón de cuestiones que uno puede ahí advertir, ese juego que hablábamos de Saer, de mezclar verdad con ficción para hacer un conjunto un poco más agradable a los lectores. Así que hay un poco de todo, para contestarle ahí a la amiga. El origen es como pensar si el modernismo empezó en el siglo XX o empezó con los primeros pensadores modernos en el siglo XV, XVI, ¿no? Digo, Rousseau, Hobbes, qué sé yo. O sea, en realidad siempre empieza antes de lo que nosotros creemos, pero si yo ahora me pongo como en mi experiencia en literatura deportiva, yo creo que empecé por este libro de cuentos de fútbol y ahí después se me fue disparando a otras lecturas y ahí me di cuenta que había un género también, que como digo es un género que tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas también, ¿no? Entonces tampoco digo, uy, la literatura deportiva excelente, ¿no? Hay cosas que están muy, muy buenas y que valen la pena leer, y hay cosas y libros que son más oportunistas y que no me dejan nada, ni siquiera en el momento de la lectura inicial, ¿no? Uno los termina abandonando medianamente rápido. No así de los libros que hablé, y obviamente estoy dejando muchos libros que tengo ahí que ahora no me acuerdo, pero que también son buenos y no los nombré, pero después hay muchos, qué sé yo, libros sobre el superclásico, el Chavo Fu, qué sé yo, eso para mí no me agrega mucho en términos de lo que a mí me produce placer leer. Y no digo que esté mal el esfuerzo ni el trabajo de hacerlo, pero bueno, de eso también hay mucho. Entonces, creo que también la industria, por eso hablaba de la tragedia de la cultura en el sentido simeliano,
que es que se produce mucho más de lo que podemos consumir. Entonces, bueno, ahí hay una situación que hace que tengamos que elegir, y más si uno también tiene otros intereses. Entonces, como te mostré, es una biblioteca muy vasta. Esta es mi biblioteca, no es la biblioteca de mi viejo, esta es mi biblioteca. O sea, esto se fue armando con mis años de la facultad, con mis años de laburo, y, y así que bueno, sí, alguna cosa por ahí he heredado, y algún libro no he devuelto también, como dice mi amigo Rinesi, del quien tengo acá las obras completas de Rafael Barrett. Ese es otro libro. Si yo quisiera, y me pongo a acordar de los libros hermosos que tengo en esta biblioteca, las obras completas de Barrett, que era otro periodista, ¿no? Rinesi, de quien tengo ese libro, me dice que hay dos clases de tontos: los que prestan libros y los que los devuelven. Así que bueno, a veces uno encuentra en su biblioteca libros que son de otros, que en realidad están a cuidado, qué sé yo. O sea, también los presto y tampoco los pido, ¿eh? O sea, quiero decir que es un doble juego. Acá tengo otro libro. ¿Sos de abandonar lecturas? Si te gusta algo, ¿Cómo? si algo no te gusta, ¿lo abandonás o seguís hasta igual hasta el Sí, final? sí. Sí, lo abandono y te voy a decir por qué y bajo qué concepto. Cuando estaba en la secundaria, en la universidad, promediando, o sea, hace ya 20 y pico de años, hace 20 y pico que me recibí, o sea, imagínate cuántos años, me acuerdo de una clase que fui sobre Céline, sobre Luis Ferdinand Céline, ¿no? El escritor francés que escribió Viaje Sí. al fin de la noche. Y me acuerdo de esa clase que contaban que Céline, que ese libro es hermoso, esa novela Viaje al fin de la noche, creo que después de Crimen y Castigo, es de las más oscuras de la literatura. El personaje de Bardamú es terrible, un desesperado, desesperanzado. Pero Céline tenía una costumbre que era, en esa clase lo escuché, que era que leía con una tijera. Entonces decía, bueno, yo de la Divina Comedia tengo el capítulo tal, todo lo demás lo mutilo y lo quito de la biblioteca. Y es cierto que uno lee así, o sea, si bien podría ser real lo que hacía Sergio, yo creo que es una metáfora de lo que hacemos, ¿no? Leemos con una tijera, y no todo lo leemos, y no todo lo leemos completo, y a veces nos alcanza para comprender bien algo, y con eso hacer ya nuestro duelo, nuestro pensamiento sobre esa idea, que es difícil pensar que uno lee todo de punta a punta, ¿no? Porque hasta nos cuesta, qué sé yo, hasta a mí me cuesta ver la tele ya, o un partido entero sin distraerme, ¿no? Para otro lado. Entonces, salvo que sea, bueno, la atención, un mundial, que estamos ahí con toda la atención puesta, pero si no, según con la costumbre también levantás la cabeza. Nos acostumbramos también por el oficio nuestro a escribir y al mismo tiempo mirar y al mismo tiempo estar haciendo otra cosa, ¿no? Pero bueno, este concepto me gusta, el de la tijera, esta idea de, bueno, uno no lee todo, siempre va recortando. Con los autores haces lo mismo, no lees todo, imposible, de Diego Sarmiento, como dije, yo leí un montón, pero son 50 libros, y tampoco me he especializado en su obra, aunque conozco bastante, pero leo así como con esa suerte de tijera celiniana. Y bueno, y ahora hablando de eso, te quería contar esta historia de este libro, que sí es un libro hermoso, bueno, acá se va a ver mejor, que se llama Diógenes Laercio. Y es un libro que ahora te voy a contar la historia. Eh, yo lo uso para leer los presocráticos, para las clases, ¿no? Que fíjate que es esto, mira, que también tiene que ver con lo que hablamos al principio. Vida y opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, ¿no? Esto es un historiador del siglo 100 después de Cristo, ¿no? Y que hace una compilación sobre los filósofos antiguos. El libro que muchas usan los filólogos como fuente, ¿no? Filosofía antigua. Y este libro, fíjate que tiene la etiqueta de Huemul, de la librería de Santa Fe, ahí, Uriburu, a la vuelta donde estaba la Facultad de Sociales. Bueno, yo estaba fanatizado con que quería conseguir ese libro, y no se conseguía en ningún lado. Entonces un día voy a Huemul, que te atienden en una librería medio facha, no sé si te acordás de esa, pero te atendieron unos personajes medio así de familia, de tradición y propiedad, ¿viste? Unos personajes raros. Y entonces me anoté ahí, che, me gustaría conseguir este libro, y yo me anoté ahí. Entonces que a los 2 años de eso, un llamado telefónico, te llamamos a la librería Huemul, apareció el libro de Diógenes Laercio, así que me lo fui corriendo a buscar, obviamente, y es un libro que me gusta mucho, lo uso mucho en las clases. Lo uso para hablar de Heráclito, que es una de las influencias que tiene Nietzsche, ¿no? O que mismo Nietzsche reconoce entre los filósofos presocráticos. Y me gusta porque
tiene una situación también de la biografía, también, que es muy linda. Es hermoso, o sea, se sabe muy poco de él porque obviamente se perdió mucho de este tipo de personajes, ¿no? Pero tiene algo lindo que es una anécdota que estamos hablando de hace 2500 años, en la que el rey Darío, hijo de Stapsis, lo convoca al griego efesino Heráclito para que sea una especie de consejero, ¿no? Entonces, y le ofrece el oro y el moro, como, no sé, ¿se acuerdan? Ahí voy a hablar mal de Sebrelli, cuando Sebrelli le daba clases a Mirta Legrand, ¿no? Algo parecido a eso, solo que era un rey que llamaba a un filósofo para que fuera y todos los días le diera una especie de comunicación grave y honesta, dice, ¿no? Lo único que te reclamo es una comunicación grave y honesta diaria, y al mismo tiempo que le cuente algo, no sé, de las cosas que él hacía, porque Heráclito estaba peleado con los efesinos, entonces, bueno, le ofrece pasar a Persia, digamos, de Grecia a Persia. Y la respuesta, es muy linda la carta de invitación, diciéndole, bueno, vení, es como si, yo creo que, no sé, digo, por hacerle un chiste, pero Ricardo Foster, como siempre me digo chiste, se hubiera tirado de cabeza frente a una frente a una invitación de este estilo, ¿no? Pero me gusta mucho la respuesta que da Heráclito, que dice que no, que prefiere contentarse con la brevedad, con la cortedad, y que huye de la vida de fasto, o sea que un filósofo no puede estar inmerso en las relaciones con el Estado. Y eso es algo que Nietzsche también tiene en cuenta. Nietzsche dice, una de las condiciones de la libertad es no tener ninguna relación con el Estado, ¿no? Como si el Estado fuera esta cosa, así lo piensa Nietzsche también en ese Estado, ¿no? Porque Nietzsche está pensando el Estado alemán, Bismarck, ¿no? El crecimiento del nacionalismo alemán, el Estado de Bismarck, y ahí Nietzsche dice algo parecido: el Estado es una aplanadora que todo lo nivela, en su afán de igualar aplasta, ¿no? Esa es la idea nietzscheana. Y Nietzsche es un tipo que piensa como Sarmiento en las grandes biografías, en las grandes mentes. Bueno, y esa herencia viene de ahí. Entonces, ¿para qué cuento esto? Para contarte qué me gusta a mí también del atravesamiento de los libros. Es un poco encontrar estas historias en común, rizomáticas, que brotan no sé, en Grecia hace 2500 años, después uno lo ve en la discusión de Lukács en 1950, o lo ves en Sebrelli en los años 70, o lo ves en cualquier otro momento de la historia, ¿no? Como si las ideas fueran una planta que va creciendo aquí y allá, regalando sus raíces, ¿no? Como aquel concepto famoso de Deleuze y Guattari del rizoma, ¿no? El crecimiento rizomático. Así que hay algo de eso también. Uy, ahora me vine para acá y vi también, notas de prensa de García Márquez, que es otro libro Sí, hermoso, gracias. que tiene la famosa historia de Janet Cook, ¿no? Esa hermosa historia de Janet Cook, que también habla, mira, ahí cierro con esto, cierro todo, porque Janet Cook es eso, ¿no? Es la periodista mentirosa, que engaña a todos. Y entonces, con justa razón, García Márquez dice, bueno, está bien que le saquemos el Pulitzer que le dimos por periodista, porque es una mentirosa, inventó la famosa entrevista a Jimmy, me acuerdo el niño que se picaba heroína delante de la madre, ¿no? Inventó toda esa historia, después fue descubierta la trama de la mentira, pero García Márquez hace una lectura que a mí me parece brillante, y yo lo uso muchas veces esto, que es, bueno, está bien, no le demos el premio de periodismo, pero por lo menos démosle el Pulitzer de literatura, porque si logró engañar a todo Estados Unidos con eso, algo se merece. Así que, pero vuelvo a esta tensión que quise plantear desde el principio, esta cuestión entre la ficción y la verdad y el juego que nos permite, y no tenerle miedo a eso como periodistas también, ¿no? A ficcionar, a escribir con los datos, por supuesto, y siempre por la cuestión ética de nuestro laburo, que es tratar de acercarnos a la verdad, pero también sabiendo que muchos de nuestros intentos y nuestras verdades son también verdades parciales, verdades que creemos, creencias nuestras, valores nuestros, que no necesariamente son los valores universales, digamos, por si hay alguna manera, si existieran acaso esos valores universales. No sé cómo vamos, pero vos si querés hacerme alguna pregunta, porque si no eso me vuelvo loco acá adentro. Después tengo mirá, esto es brillante, es el mundo como voluntad y como representación de Schopenhauer, que lo tengo gastadito. De este libro, como en mi tijera lectora, rescato el principio de individuación, que es un principio de la razón, que es el principio que nos hace, para eso es un gran libro, es
El principio que nos habla del desdoblamiento entre la voluntad y el fenómeno. Pero no voy a meterme con eso, que es más filosófico, pero sí me voy a meter con una pequeña historia. Que es, mira, esto sí me gustaría leerlo, porque yo lo vinculo siempre al discurso del Che Guevara. Mira, Schopenhauer al Che Guevara, te paso, que acá lo Se está tengo, mira. cortando, Facu, ¿eh? Facu, Ah, se bueno, está no cortando. me muevo, no me muevo entonces. Eh, bueno, acá nos habla de el principio de individuación, te lo voy a resumir así, no te lo leo, es lo que nos hace sentir tranquilos, ¿no? O sea, confiados en nuestra propia embarcación, aunque el mundo sea un caos, ¿sí? Ese es otro gran tema hermoso que ha abarcado la literatura y que ha pasado en distintos momentos, ¿no? El Che Guevara cuando dice, entonces lo que dice acá, algo así, dice Schopenhauer, poder vivir todos los dolores del mundo como si fueran propios, ¿no? Eso dice Schopenhauer. Y el principio de individuación nos priva de eso, ¿no? Bueno, ya es mi dolor, como Gombrowicz, otro que me encanta, Witoldo, que hablaba de cuál es la tatarabuela de los dolores, y entonces empieza a describir una serie, una diatriba de dolores, dolor de muela, dolor de dedo, dolor del sincronismo, del anacronismo, de lo que quieras, el dolor, es decir, el dolor como representación es infinito, pero responde a un dolor básico y fundamental que es el dolor de la existencia, que sería así como Gombrowicz la llama la tatarabuela de los dolores. Y en esa tatarabuela de los dolores aparece esta idea de que cómo que todos estamos unidos por esa cuestión del dolor, ¿no? A todos nos unifica eso. Y entonces, bueno, ahí el principio de individuación dice, si yo me confío en mí, me aíslo del mundo, entonces ahí yo puedo estar tranquilo a pesar de que haya dolor en el mundo. Y Schopenhauer pone como ejemplo alguien que se conmueva frente a una persona tirada en la puerta de la calle, en la calle, ¿no? O sea, si ese dolor, si no ver una persona en la calle no te produce un dolor, en tanto y en cuanto te junta o te reúne con esa idea de la humanidad, ¿no? Del destino común que tenemos los humanos. Y esa idea, como te decía también, está en el famoso discurso del Che Guevara cuando dice yo voy a seguir siendo revolucionario mientras haya un poquito así de dolor en el mundo, ¿no? ¿Qué es la idea? Y ato esto con la idea del romanticismo, ¿no? Porque sabemos que va a haber dolores así en el mundo, siempre van a haber. Entonces, ¿qué significa esa gran frase del Che Guevara en ese lugar? Creo que es en Lodera que hace ese discurso, que es un discurso hermoso. Pero voy a seguir siendo revolucionario mientras haya un dolor así en el mundo. Es como negar la posibilidad de dejar de serlo. O sea, siempre va a haber dolor. Y hay una vieja polémica, no polémica, sino una vieja historia entre Walter Benjamin, que se suicidó huyendo del nazismo, y una gran discusión con Adorno, porque Benjamin le decía a Adorno, yo voy a seguir pensando así mientras haya una sola injusticia en el mundo. Y Adorno decía, bueno, pero afloja un poco, porque no se puede pensar un mundo sin injusticias, ¿no? Como pensaba Kierkegaard, que dice, bueno, la idea de justicia en el mundo es una idea de justicia e injusticia al mismo tiempo, ¿no? Como un doble juego. La justicia, digamos, la justicia divina, que es la que te dice cómo hacer las cosas, y la justicia de los hombres, que se acomoda un poco a las realidades, que es un poco más chabacana, que tiene que ver con esto de, bueno, esta vez sí, pero la próxima no, digamos, o sea, que evalúa un poco más la coyuntura política, digamos, ¿no? Y la justicia divina no es la norma, es la justicia dique, ¿no? Como es la justicia femenina. En cambio, la otra es nomos, es la justicia de los hombres, que es un poco más vulgar, ordinaria y al mismo tiempo más recurrente que la otra. Mirá Pero vos. bueno, de eso me gusta esa idea de pensar, ¿ves? Esto, como algo que surgió en una época conecta con otra. Bueno, yo he sido siempre de buscar esas pequeñas historias, esas pequeñas gemas en los libros y esa asociación que también, digo, no por nada soy de las huestes gonzalianas, ¿no? Heredo eso de mi gran maestro Horacio, así que, y heredo obviamente. Se está cortando, Facu, ¿eh? Facu, De la comunicación, también es un tema que me gusta. Bueno, sociológica, es un gran libro de la sociología. ¿cuál es ese? Este es
la imaginación sociológica. Venimos medio mal de señal, Facu. Se está cortando ahora, ¿eh? Ahí, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Yo ¿Cómo? te veo bien ahora. Yo te estoy viendo bien y escuchando Ahora bien. también. Bueno, Ahora perfecto. no, ese libro también habla de esta relación entre la biografía y la historia, que es el tema que casi te diría que estuvo dando vueltas por esta charla, ¿no? Biografía e historia. Eh, Podemos hablar de las personas a través de sus libros, podemos conocer a las personas a través de lo que escriben, yo creo que sí. Y porque cuando escribimos o leemos también estamos recortando, y cuando recortamos nos mostramos qué queremos, qué sé yo. Hay algo de eso. No, no sé si todo esto a alguien le puede interesar más que a mí, o y te A mí agradezco, me Ale, que me interesa, supongo que sí. la oportunidad de poder mostrar un poco qué es una biblioteca y el sentido vivo que tiene, ¿no? Una biblioteca. Este, yo la veo ahora así, también, viste, hace rato que tampoco la recorrí así, ¿no? Como la estoy recorriendo ahora, porque en general voy a lo que tengo que agarrar o a lo que estoy trabajando. De acá, yo como te dije, te mostré el primer lugar, yo trabajo más ahí, entonces yo de acá vengo, agarro los libros y me los llevo para allá, y allá se me van acumulando. Y cuando llega fin de año, que llego a tener pilas y pilas de libros alrededor, Se entrecorta, Facu. Facu, se entrecorta. Te seguí hasta fin de año, que tenés pilas de libros. ahí sí. Ahí empiezo a leer cosas que escribes también. Está bueno. Se corta mucho, Ahí, dicen por ahí. Bueno, ahí Macas de Racing no la conozco, dice que le encanta escucharte. Así que tenés club de bien. fans. Sí, sí, ahí tengo me doy cuenta que se han puesto unos amigos y unas primas y así tengo ahí de todo. Ana Susel también, muy querida. Este, son la gente de mi infancia, bueno, que se ve que lo han visto. No, yo no avisé a nadie, pero Facu, ya nos quedamos sin señal, ¿eh? Ya se está cortando mucho. Facu, ya se corta mucho, ¿eh? A ver, si te quedas quieto o querés ir a la biblioteca anterior, donde estabas antes. Facu, no sé si me escuchás. ¿Querés ir a lo que es tu casa? A ver si tenés mejor señal. pensar que algún libro que también me haya gustado mucho, bueno, ahí están los que te hablaba,
también las tesis de la filosofía de la historia, es otro hermoso libro, que ahí habla esta idea de que no hay documento de civilización que no hay a la vez un documento de verdad. Y son ideas que me han guiado mucho en términos de las búsquedas intelectuales, ¿no? Esto de, Benjamin habla de pasarle a la historia el cepillo a contrapelo, ¿no? Para poder rescatar las verdaderas cosas que se van perdiendo y que los triunfalismos o los vencedores van dejando sepultados en la tierra, ¿no? Entonces ahí también, no sé, son ideas que a mí me parecen profundas, y cuando también hago periodismo o escribo o pienso temas, siempre busco esa cosa de pasarle el cepillo a contrapelo, ¿no? A la historia. Buscar las pequeñas gemitas, esto que te digo, estos personajes, autores que me han marcado en varios sentidos. Y de los escritores modernos, o sea, de los más contemporáneos, novelistas, el que a mí me deslumbró por completo fue Fernando Vallejo, con quien ideológicamente no coincido en nada, pero la verdad que tiene una escritura que diría yo al estilo Rulfo, ¿no? Esta cosa perfeccionista del lenguaje, de la composición de la frase, ¿no? Rulfo, creo que la gran característica con sus dos libritos, ¿no? Que son, libritos digo yo en el sentido del tamaño, ¿no? Que son El Llano de Llamas y Pedro Páramo, son dos pequeños libros. Sin embargo, están escritos tan perfectamente que creo que el gran valor que tienen es esa cosa, ¿no? Y yo volví a encontrar una escritura tan perfeccionista como la de Rulfo en Fernando Vallejo, que es el autor de La Virgen de los Sicarios, y bueno, ahí me acuerdo un montón de libros. Tiene un libro en particular, que es uno de los que más me gusta, que se llama Peroratas. Es decir, ¿El libro, perdón? Se llama Peroratas, es decir, cuando uno habla por hablar, ¿no? Discurso que era un lingüista, ¿no? Que era un tipo muy que dio en diferentes universidades a las que he premiado como que Alfaguara, ¿no? Él es un escritor fuerte de Alfaguara y muy premiado autor, ¿no? Yo un día a las 2 de la mañana, mirando un documental en Encuentro, empiezo a ver a un personaje que le cepillaba los dientes al perro después de comer, ¿no? Y le preparaba gourmet. Digo, bueno, ¿quién es este personaje? Fernando Vallejo. Y ahí empecé a buscar, me acuerdo que lo fui a ver Claudio Seiger, que es el editor de Radar, del diario, que siempre comparto libros, siempre me presta, con lectura, intereses en común, con literatura, con me empezó a pasar de época le llegaba, yo me empecé a leer todo, me ponía es La puta Babilonia, que es otro hermoso libro en contra de la iglesia, ¿no? Que Vallejo lo escribió cuando asume Benedicto XVI, y es un libro que empieza, bueno, maravillosamente, con una especie de insulto sostenido que dura página y media, ¿no? De insulto sostenido, ¿no? La malparida, la maldita, la asesina, nada, bueno, cuando uno le pone una página y media de eso, te encontrás con Vallejo diciendo, bueno, ahora voy a explicar por qué digo todo esto, y empieza a describir todos los crímenes de la iglesia, de la iglesia institución a lo largo de la historia, ¿no? Pueblos enteros quemados, bueno, etcétera, cegados, personas cegadas, pueblos protestantes que desaparecían de la faz de la tierra, las cruzadas, bueno, va contando todo eso. Ese es un libro muy violento de Vallejo, pero este que yo contaba, Peroratas, son discursos que él da, y es como el invitado maldito, ¿no? O sea, le invitan a una universidad para premiarlo, y el tipo les recuerda de cuando lo echaron de la universidad, ¿no? O sea, y entonces tiene toda esa cosa así. Y tiene un artículo que es muy, muy, muy interesante, y que sí, no sé si lo podría explicar tan bien como él lo hace, que es acerca del Quijote, que también lo tengo acá, Cervantes y el Quijote de la Mancha. Y él dice, Vallejo dice algo muy lindo del Quijote, que dice que es el primer libro en el que no hay un narrador omnipresente, ¿no? Esta cosa de la literatura, del narrador que se mete abajo de la cama y escucha cómo suspira o cómo piensa el personaje, ¿no? Eso a Vallejo lo molesta terriblemente. Entonces él dice, bueno, no, el narrador tiene que ser un narrador que esté en el lugar. Sí. Quedan 14 segundos, se corta. Bueno, nada.